les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite otro domingo más, amén, y otro día despertar, hermanos. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Damos la bienvenida a esta escuela dominical. Vamos a dar inicio, hermanos. Quiero leer 2 versículos de la palabra del Señor, ahí en Romanos capítulo 12, voy a leer del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. El tema de hoy es el movimiento de la guerra espiritual. Vamos a estar haciendo, hermanos, una oración para dar inicio a nuestra escuela dominical. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de abrir nuestros ojos, de respirar, bendito Salvador. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que los bendigas, Padre maravilloso. Mira, Señor, el día de hoy vamos a estar escuchando nuevamente tu palabra, Señor. Que abra nuestro entendimiento, Señor, para entenderla y comprenderla. A nuestros hermanos que van a compartir, Señor, el tema, te pido que tú bendigas sus vidas, que derrames de tu gracia, Señor, dando sabiduría, Padre, a sus vidas. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado y bendito Salvador. Amén. Amén, hermanos. Así vamos a estar dando inicio a nuestra escuela dominical. Que el Señor les bendiga. Give the Holy Ghost control now, rejoice. With a grateful heart, rejoice. To the Holy One, rejoice. Let your praises fill the air. Rejoice, 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 rejoice. Everybody praise Him and rejoice. Una vez más es un gusto y un placer saludarles a través de este medio. Antes de empezar este tema, hermanos, vamos a dar un pequeño introducción sobre el movimiento de la guerra espiritual. Este movimiento nació a mediados de los 80s y ha tenido grandes personajes a través de su historia, como Peter Wagner, quien fuera profesor del Seminario Teológico de Fuller, Neil T. Anderson, Edward Murphy, Gerardo y Carol Robinson, y Cindy Jacob, Ana Méndez y Héctor Torres, entre muchos que han salido y han surgido a través de este movimiento de la guerra espiritual. Hoy en día, infinidad de cristianos se sienten atraídos por este movimiento y abrazan sus enseñanzas sin evaluarlas adecuadamente. Sus propios fundadores la llaman una guerra espiritual y la consideran como una de las doctrinas más importantes de hoy en día.
Hablan de espíritus territoriales, maldiciones heredadas o maldiciones generacionales, transmisión de demonios por tocar objetos, entre otras muchas cosas aberrantes que ellos manifiestan a través de este movimiento. Este movimiento se promueve a través de predicaciones, conferencias, seminarios y abundantemente la literatura. Pero hoy en esta mañana, hermanos, vamos a analizar este movimiento o esta doctrina a través de las Escrituras. Amén. Dios les bendiga. Tentado más y más, dijo este yugo es fácil, las cargas son ligeras, sé que palmas de victoria y coronas, palmas y coronas, echaré a sus pies. No bien caliente horno, ni temor, y junto en las llamas estaba el Salvador. Cuando el fuego fue aumentado aún 7 veces más, dijo este yugo es fácil, las cargas son ligeras. Cuando en diversas pruebas, prisiones y dolor, decía regocijado, es por mi Redentor. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Es un placer estar nuevamente contigo a través de estas redes sociales. Y pues vamos a empezar con nuestra clase de hoy, donde lleva por tema el movimiento de la guerra espiritual. A mí me tocó compartirles el punto número 1, donde vamos a estar hablando sobre doctrinas del movimiento. Vamos a ver unos puntos ahí donde vamos a tratar de la transmisión de demonios por tocar objetos. Vamos a estar hablando también sobre ataques de demonios a través de maldiciones. Y vamos a estar hablando sobre maldiciones heredadas. Y vamos a estar hablando de espíritus territoriales. Bueno, hermanos, vamos a empezar con transmisiones de demonios por tocar objetos. Según los promotores del movimiento, dicen que cualquiera que toque amuletos, talismanes, estatuillas o artesanías con religiones paganas se exponen a opresiones de uno o varios espíritus inmundos. Pero ahí en la palabra de Dios, en primera de Juan 4:4, nos dice, ¿verdad? Dice, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahí la palabra de Dios nos está hablando, ¿verdad? Que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahí el movimiento dice que cualquiera que toque amuletos, talismanes y cosas así, ¿verdad? Se exponen a opresiones de uno o varios espíritus. Pero ¿qué pasa? Pues pasa que el que está con nosotros lo declara la Biblia, nos lo está diciendo la palabra de Dios, que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que, hermanos, pues, ¿qué nos puede preocupar si el que está con nosotros es el que nos va a defender? Es el que va a luchar por nosotros ante estos espíritus. Amén. Entonces vamos a ver ahora ataques de demonios a través de maldiciones. Dice aquí que los conjuros lanzados a alguien por practicantes del espiritismo tienen poderes satánicos y causan un daño mayor si se usan fetiches o rituales. Piensen qué tremendo, ¿verdad? Ahí nos está hablando de
de los hechiceros, de los brujos, ¿verdad? Y nos dice que si usan fetiches o rituales, pues es mayor el daño el que nos puedan hacer. Pero la palabra de Dios también condena en forma absoluta todas las prácticas de la hechicería y las prohíbe totalmente. Ahí en Deuteronomios 8:10 nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Ahí en Deuteronomio está hablando de esto, pero también en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5, 20, 21, nos afirma que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí la palabra está bien clara, ¿verdad? Ahí está diciendo nuevamente que toda la persona que practique tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué vemos aquí? Pues que la palabra de Dios prohíbe totalmente estas prácticas, este movimiento, esta doctrina del movimiento, ¿verdad? Vamos a ver ahora maldiciones heredadas. Según esta clase de guerra espiritual, son múltiples las formas usadas por Satanás para transferir calamidades de una generación a otra. Bueno, vemos aquí, ¿verdad? Nos dice que Satanás son múltiples las formas que usa para transferir calamidades de generación a otra, de una generación a otra. El diablo va a buscar la manera, ¿verdad?, de cómo hacernos daño. Pero el Señor está con nosotros. Él es más poderoso que el que está aquí en el mundo, lo decíamos ahorita. Vamos a ver ahora espíritus territoriales. Se afirma que el diablo ha puesto a espíritus malvados en encargos de gran autoridad sobre países, ciudades, aldeas e intocables sitios específicos. ¿Qué podemos hacer, hermanos, nosotros para romper con todo esto que acabamos de ver? Con todo esto de lo que acabamos de hablar. Solamente nos queda ponernos la armadura de Dios. Protegernos como debemos de hacerlo, con la armadura del Señor. Debemos de afirmar la relación con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, renunciar a los pecados de los antecesores. Debemos orar, debemos ayunar y debemos tener fe. Bueno, hermano, esto es lo que me ha tocado a mí compartir en esta mañana para ti. Espero que sea de bendición para tu vida. En un rato más nos vemos. Dios te bendiga.
Dios te bendiga, mi nombre es Aarón López y el día de hoy me ha tocado compartir contigo el punto número 2 que habla sobre las bases de las doctrinas. Obviamente de este estudio que tenemos el día de hoy sobre el movimiento de las guerras espirituales. Y bueno, déjame te comento en primer término que es importante considerar que toda doctrina debe estar fundamentada, debe estar documentada, debe estar sustentada en la palabra de Dios. Y este es el primer punto que vamos a hablar porque cada una de las puntos o de las enseñanzas de este movimiento se basa en pasajes de la Escritura que se forzan para cambiar el sentido real de lo que el pasaje trata de explicar o nos está compartiendo. Acuérdate que te había comentado en alguna ocasión anterior que uno de los puntos fundamentales para tener una correcta interpretación es no sacar los versículos o los textos, no se pueden sacar de su contexto. Y hay un contexto que es el contexto de la porción de la Escritura que se está leyendo, ese es un contexto. Y hay otro contexto que es de la enseñanza en su conjunto. Entonces, cuando un versículo no se mantiene en el concepto, en el contexto, de toda la lectura y se saca de ahí, se corre el riesgo de cambiar totalmente el sentido de lo que quiere decir. Por ejemplo, si nosotros tomamos aquel versículo que dice Jesús lloró y lo sacamos de todo el escenario por qué Jesús lloró, y entonces de ahí construimos toda una doctrina que diga, bueno, si tú quieres ser un buen seguidor de Jesús, tú tienes que ser una persona que llore. ¿Por qué? Porque Jesús lloró. Si te fijas, está totalmente sacado del contexto de la razón por la que Jesús lloró. Inclusive hay por ahí algunos que dicen que Jesús lloró cuando estaba delante de la tumba de Lázaro porque en su humanidad sintió el dolor que Lázaro había muerto. Bueno, sacándolo totalmente de contexto, se pudiera argumentar eso. Pero cuando leemos toda la historia nos damos cuenta que inclusive cuando le avisan que Lázaro está enfermo y él decide no ir porque era necesario que Lázaro falleciera. Y falleciera de 4 días. Y bueno, ese es otro estudio, pero estoy hablando de ejemplos cuando se saca de contexto y entonces se concibe un pretexto. Porque eso es una cita sacada de contexto, es un pretexto. Es igual cuando se está citando aquel famoso texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se saca del contexto y entonces ahora enseñamos que por ese versículo, si tú tienes fe verdadera y todo lo puedes en Cristo que te fortalece, entonces ahora eres un superhombre porque todo lo puedes hacer, cuando ese no es el propósito de ese texto. Está hablando ese texto de todo un pasaje que habla sobre la evangelización, sobre el testimonio, sobre el compartir de Dios en medio de las aflicciones. Y en medio de las aflicciones, cuando dependes de Cristo, puedes compartirlo. Este es otro ejemplo que te estoy dando de lo que sucede cuando te sales del contexto y entonces agarramos textos como si fueran recitaciones o como si fueran algún tipo de frases mágicas que por esa frase vamos a poder hacer todo. Y esto es lo que sucede con el estudio del día de hoy. Cuando hablamos de las bases que utilizan para sustentar lo que llaman la guerra espiritual, pues son textos sacados de contexto. El objetivo específico se ha trastornado y se ha forzado para buscar el pretexto de argumentar lo que ellos creen. Y tenemos muchos casos, por ejemplo, cuando se trata de argumentar que hay objetos que tienen
poderes sobrenaturales, se van a ciertas citas del Éxodo, del libro de Samuel, del libro de Reyes, del libro de los Hechos, para tratar de argumentar que ciertos objetos tienen poder. Porque esto es parte de lo que se enseñan. De hecho, este movimiento estaría cayendo un poquito al universo, vamos a llamarle fantasioso, al universo fantasioso de algunas historias populares conocidas y que han tenido una serie de películas y tratan ya de este tipo de temas con objetos con poderes fantásticos, fantasiosos. No es de esa manera porque se saca del contexto. También se habla de ciertas palabras que traen mala suerte, ciertas frases. Hay personas que inclusive dicen que tienen el poder para maldecir y para poder llevar a la mala suerte a alguien y tratan de justificarlo también con algunos pasajes que están en el libro, por ejemplo, de Proverbios. Usan también alguna supuesta creencia de transferir ¿cómo pudiera explicarlo? Porque está muy complicado, no en el conocimiento, es tratar de explicar lo que ellos tratan de vender o tratan de convencer. Y ellos hablan sobre la transferencia de tragedias y demonios a través de los descendientes, lo que le llaman de las maldiciones generacionales. Y tratan de argumentar con citas de Éxodo, de Jueces, de Samuel. Obviamente irnos uno por uno nos llevaría mucho tiempo estar analizando, pero lo que sí puedo comentarte es que ellos argumentan estas formas de pensar al sacar del contexto de lo que realmente refiere esos pasajes, y ellos establecen entonces estos pensamientos, estas doctrinas que se van a las maldiciones generacionales. Bueno, también otro punto que ellos hablan es sobre espíritus territoriales y también de ciertos tipos de oraciones que se pueden hacer para expulsarlos. Ciertas oraciones específicas para expulsar un espíritu territorial. ¿No te suena un poquito más cerca de una temática de hechicería? Porque realmente la Biblia no habla así. Tú no encuentras al Señor Jesús enseñando esto. Tú no encuentras a los apóstoles enseñando esto. Y de hecho, cuando el Señor habla y reconviene a las iglesias del Asia Menor en el Apocalipsis, nunca toma este tema, porque es algo importante a considerar. Ellos creen que esta doctrina es fundamental para estos últimos tiempos. Si fuera una doctrina fundamental para estos últimos tiempos, estaría escrito en las instrucciones del Señor Jesús a las iglesias del Asia Menor, en los primeros capítulos del Apocalipsis. Bueno, también hablan sobre oraciones para expulsar y a los demonios. Ellos salen por la autoridad del Señor. Ellos salen por una persona fiel a Dios, que está consagrada a Dios, que le cree a Dios, que vive una vida plena en Dios. Porque dice la palabra del Señor que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Entre otras, echarán fuera demonios. Pero si te fijas, no da ninguna fórmula mágica o palabras mágicas. No hay. ¿Por qué? Porque lo que hay es la guianza del Espíritu Santo en cada ocasión específica. Ese es tema de otro estudio. Sí es importante estar apercibido, pero es más importante estar convencido que lo que aquí va a actuar es el poder de Dios, y la obediencia de la persona que está ministrando es fundamental para hacer lo que Dios ordena que se haga en cada ocasión. Vamos a ver el punto 2 de esta parte que me toca compartir, y es sobre las bases extrabíblicas. Porque por raro que te parezca, se argumentan temas fuera de la Biblia.
¿Por qué? Porque por un lado, dado que las citas están muy forzadas y obviamente muy escasas para poder argumentar lo que ellos dicen, entonces ellos se basan de otras fuentes que consideran como válidas. Y aquí es donde debemos de tener cuidado, porque ¿quién realmente da una garantía que yo, Aaron López, tengo la madurez para entender y para interpretar todo lo que este cuerpo experimenta? Si engañoso es el corazón más que muchas cosas, más que todo es el corazón engañoso, porque está sujeto a mis gustos, está sujeto a mis deseos, está sujeto a lo que yo prefiero en cada circunstancia. Y muchas veces mi costumbre, mis gustos, mi punto de vista es el que muchas veces sazona o manipula mi interpretación de la realidad. Por eso es que no depende de lo que yo crea, de lo que yo diga o de lo que yo piense, de lo que yo sienta. Es que nadie me va a decir a mí lo que yo sentí. Bueno, a veces ni yo entiendo lo que sentí, pero Dios sí nos conoce. Como hemos comentado en otras ocasiones, por eso dice Dios: dame, hijo mío, tu corazón. Porque Él lo entiende. Y Él nos puede enseñar y nos puede revelar cosas grandes y difíciles que nosotros no entendemos. Entonces te decía, como se forza mucho estas creencias, entonces se trata de ir a otras fuentes extrabíblicas. Y uno de ellos es, por ejemplo, sobre las experiencias de otras personas o de ellos mismos durante una liberación. No vamos a entrar ahorita al tema de que si fue libre o no fue libre, porque cada caso es específico. Dios es misericordioso y Dios está más enfocado en la necesidad del que está en problemas. Pero si lo que ellos observaron en otros fue una verdadera liberación y ellos hacen sus propias conjeturas, sus propias conclusiones, aun si fueran de ellos mismos, porque por misericordia de Dios, quien da la liberación es Dios. Uno actúa con fe, pero Él es el que hace la obra. Y la Biblia registra un caso de unos que por ahí vieron a Pablo que echaba fuera demonios en el nombre del Señor y trataron de imitarlo y decían en el nombre de Jesús que predican Pablo. Y el demonio le contestó: bueno, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Entonces es un riesgo gravísimo, porque a estas personas los golpearon muy fuertemente, porque no entendían realmente que este tema es un tema de relación, Dios y la persona, Dios y tú, Dios y yo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si no está conmigo, entonces dice el Señor, el que conmigo no está contra mí. Si yo no estoy con Dios, entonces estoy contra Dios. Es muy delicado esto. Es algo que primero debe tener uno consideración de uno mismo, ser sincero, ser honesto y tomar las cosas con calma y no pensar que esto se trata de temas de donde yo puedo aprender frases y porque yo vi que una persona le hizo de cierta manera, así es como se hace y yo lo voy a imitar. Entonces lo que estoy haciendo es citar fórmulas mágicas, citar artilugios fantasiosos. Debo tener cuidado, no debo caer en ese ambiente. La misericordia de Dios nos protege y nos cuida, y a veces en nuestra ignorancia nos exponemos a cosas graves. Entonces, una de las fuentes extra bíblicas es citar las experiencias de otros o las experiencias personales. Pero si esa experiencia no está sustentada en lo que la Biblia dice, esa experiencia necesita ser analizada con calma para poder entender realmente qué fue lo que sucedió ahí. El número 2 es que habla sobre el pensamiento que tienen algunos, que durante el proceso de la liberación se puede establecer un diálogo con ese espíritu, que uno puede llegar a imponer autoridad y lo puede uno sujetar y lo puede uno obligar a que nos revele cosas, que nos revele secretos de ellos, que yo puedo usar en su contra
como si fuéramos policías que estamos interrogando a un detenido y le estamos diciendo, a ver, dime quiénes son tus cómplices y dime cómo actúan y cómo operan, para tratar de ir y hacer una redada contra ellos. Algunos creen que es así, algunos creen que pueden hablar y negociar y dialogar con ellos, y esto es terrible. No es así. Satanás es el padre del engaño, es el padre de mentira, y si acaso llegara alguien a establecer una comunicación, cuidado, ni debería hacerlo, ni debería. Bueno, otra vez se argumentan en experiencias, se argumentan en supuestos pensamientos que se puede hacer. Y también cuando se observa a otro tipo de creencias, y no siempre son creencias dentro del rango de las creencias de la cristiandad, porque hay diferentes líneas de la cristiandad, pero todas se manejan en un tema cristocéntrico al menos. Pero hay otras religiones que no tienen nada que ver con la cristiandad y que algunos utilizan como fuente de información. Religiones orientales, religiones indoeuropeas de la época muy antigua o antiquísima de los europeos, como por ejemplo los celtas, los druidas, también conocimientos místicos de pueblos precolombinos, prehispánicos, indoamericanos, porque se traen esas ideas y se tratan de mezclar y se trata de usar la información con el argumento que al final, al ser un solo Dios y ser una sola verdad, pero que esas información que ellos tienen son parte de la verdad. Cuidado, cuidado. Eso está totalmente mal. No podemos utilizar ese tipo de argumentos de creencias paganas, creencias que no van acorde a la palabra de Dios. Todavía por ahí escuché a una persona que me dio tanta tristeza decir, bueno, es que lo que escribió tal filósofo y lo que escribió tal autor y lo que escribió tal y tal, si tú lo analizas, realmente es lo mismo que dijo Jesús. Amor mundial, amor de la humanidad. Cuidado, eso no lo enseñó Jesús. Tú no lo encuentras en los evangelios. El evangelio de Cristo es, Él dijo, arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. Eso dijo Jesús. No llegó predicando amor luego, llegó predicando arrepentimiento, que nos volvamos a Dios, que regresemos a Él. Ese es punto, o es tema de otro asunto, pero aquí lo cito porque no podemos nosotros creer que de otras creencias paganas pueda venir algo bueno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto viene del cielo, viene de Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro sustentador. También por ahí se habla de que algunas personas obtienen revelaciones especiales del Espíritu, revelaciones adicionales. Hay tantas cosas que he oído, me han platicado, no quiero citar ni una sola, porque todas son extrabíblicas y todas vienen por supuestas revelaciones. Cuidado, cuidado. Si hasta un ángel de luz viene y te predica otro evangelio, no es de Dios, es del diablo. Cuidado. Ninguna revelación, como dije en una ocasión anterior, si viene alguien con una revelación nueva, recházalo. Eso dice la palabra del Señor, porque eso es del diablo. Y si viene otro que dice que tiene una revelación nueva, pero eso que está diciendo es congruente con la palabra de Dios, entonces no es revelación nueva. De los dos casos, ten cuidado, porque hay quien trata de engañar diciendo que trae algo nuevo cuando no lo trae. Y hay otros que tratan de engañar trayendo algo nuevo que ni siquiera está en la Biblia y no simplemente no es nuevo en revelación divina, sino cae en el rango de un herejía. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Este tema de la guerra espiritual no es un tema delicado, es un tema delicado, no es algo ligero, y nosotros debemos mantenernos en la sana doctrina y debemos llevar a confrontar con la palabra de Dios todo lo que escuchemos. Seamos prudentes, seamos mesurados, no nos dejemos arrebatar porque veamos algo, porque parece que mis ojos me dicen la verdad.
cuidado, cuidado con lo que ven tus ojos, cuidado con lo que escuchan tus oídos, cuidado con lo que tú presencias y lo que tú sientes, porque este estuche humano está sujeto de imperfección, pero sea Dios veraz y sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad y su santa palabra las que nos dé luz en medio de esta oscuridad. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Que son presentan esta guerra espiritual de alto volumen como la llave de la gran comisión de la iglesia. Ellos ponen en acción todas sus estrategias de ataque para desalojar al enemigo y declaran que cientos y miles de almas serán salvas. Otro es, llevan la fe a extremos inimaginables. Muchas de las experiencias que han tenido y de la mala interpretación de la Biblia rayan en el fanatismo y lo irracional. Sus dogmas y prácticas sugeridas conducen muchas veces al fanatismo. Otra de ellas es, mezclan ideologías paganas con el evangelio del Señor, como hablar con los demonios, o hacen prácticas que hacen los curanderos o los animistas, o hacen rituales. Ese es uno de ellos. Esto no forma parte de las enseñanzas del Señor Jesús, hermanos. No existe ningún fundamento bíblico para tales acciones que ellos hacen. Echan la culpa a Satanás por los pecados cometidos. Muchos de ellos creen que las personas pecan no por voluntad propia, sino debido a una maldición antigua, a las maldiciones pasadas. Tienen arraigada la idea que los demonios son los responsables de todas las dificultades que pasan y de todas las enfermedades que los rodean. Otro de ellos es que tienen en poco la obra salvadora de Cristo. Al aceptar todos estos conceptos, echan por tierra el poder de la sangre de Cristo. Niegan la verdadera libertad en Cristo y viven en un constante temor.
y dicen que los espíritus siguen oprimiendo y poseyendo a los cristianos, cuando esto no es así, hermanos. Amén. Cuando el Señor nos libertó y nos lavó con su sangre, amén, hemos sido libres. En sus enseñanzas, hermanos, todas estas enseñanzas se deforma el verdadero evangelio de la gracia del Señor Jesús, porque el sacrificio de Cristo y lo vuelve incompleto, insuficiente. Amén. Esto es lo que estos son los extravíos que ellos tienen, y tienen en poco la sangre de Cristo. Hermanos, vamos a entrar al tercer punto. No sin antes, hermanos, voy a comentar acerca de que aquellos hermanos que conocemos bien la palabra, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de esta ideología, ¿verdad? Que va en contra de la palabra del Señor. ¿Cuán es necesario, hermanos, escudriñar la palabra del Señor para no escuchar, ¿verdad?, falsas doctrinas o corrientes que vienen a este mundo? Amén. Vamos a estar viendo, hermanos, el segundo punto, que es aprovechar los recursos divinos contra las acechanzas del diablo. Ahí, hermanos, en la escritura, ahí en Santiago 4:7 nos dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En la escritura, hermanos, se presenta bien claro que la vida cristiana incluye una batalla sin tregua. Peleemos contra los propios deseos pecaminosos, contra los valores anticristianos que se promueven en el mundo, contra los errores doctrinales y también contra los seres sobrenaturales bajo el mundo del diablo. Asimismo, hermanos, sabemos que en la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo describe a Satanás dirigiendo un ejército bien estructurado y aguerrido y perverso, ahí en Efesios, hermanos, capítulo 6:12, yo creo que ya no lo sabemos, amén, dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí también, hermanos, plantea a la comunidad cristiana que para hacer frente a los engaños de Satanás, los creyentes debemos acudir a Dios buscando su fortaleza, aprovechar de la mejor manera las defensas que Él pone a nuestro alcance, tales como la verdad, la justicia, la disposición para anunciar el evangelio de la paz, la fe y la palabra del Señor. Estas armas nos equipan para la victoria, aun cuando, hermanos, la batalla sea fuerte, aun cuando se nos venga esa guerra. Nuestra responsabilidad es tomar la armadura, ya que es la única que Dios ha dispuesto para nosotros como hijos de Dios. Al final, hermanos, Pablo apremia a la iglesia. Amén. Ahí en Efesios 6:10, hermanos, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortalezcámonos, hermanos, en el Señor. Debemos comprometernos a vivir una vida, amén, en santidad, una vida en comunión con el Señor, orando, hermanos, en todo momento, ser constantes, que seamos impulsados por el Espíritu Santo. Ahí, hermanos, también quiero leer Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Orando en todo tiempo. Y ahí, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Estamos
fundados, hermanos, si estamos bien fundados en la palabra de Dios, hermanos, y vamos a permanecer. Estemos orando, hermanos, constantemente. Esta lucha, hermano, no es contra nosotros mismos, no es contra esta carne, sino contra huestes espirituales. Amén. Y leamos, hermanos, leamos más la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Hermanos, hemos terminado enseñanza más, esta conclusión, y en temas como hermanos, el creyente cauteloso no necesita buscar nuevas teorías ni revelaciones para acomodar sus propias experiencias. Como cristianos, hermanos, fundamentados en la palabra, estaremos enfocando siempre en el Dios omnipotente. En vez de dirigir nuestras atenciones o a flechas destructoras del maligno, orientemos nuestra vida en Cristo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos acompaña, Él es el que nos ayuda. En momentos tan difíciles como hoy en día, Él permanece fiel, Él permanece firme. Amén. Y queda muy claro que estas enseñanzas del movimiento de la guerra espiritual no armonizan, hermanos, con lo enseñado de Cristo y los apóstoles. Vamos a leer una palabra ahí en Judas, capítulo 3 en adelante, dice así: amados, por la solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados por esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez ya lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturalezas, fueron puesto, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, contendiendo con el diablo, disputándole con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han de seguir el camino de Caín y se lanzarán por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágapes que comieron impunemente con vosotros, que apacientan a sí mismo nubes sin agua, llevando de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, que las cuales están reservadas eternamente a la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos y dejando convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han de hablar contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esta palabra es clara. Amén. Usted y yo, hermano, no tenemos que andar buscando fábulas, no tenemos que andar buscando cosas que no edifican a nuestra vida. Busquemos al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy.
Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Y pues te esperamos aquí la próxima semana, igual a las 10 de la mañana, a través de estas redes sociales. Vamos a orar para despedirnos, hermanos, y no se les olvide más tarde conectarse para nuestro servicio de la 1 de la tarde. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad, Señor, de estar una vez más, Señor, aprendiendo de tu palabra a través de esta escuela dominical, Señor. Gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos que estuvieron conectados, Señor, en este momento, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los maestros, Señor, que estuvieron dispuestos, Señor, a impartir estas clases, mi Señor. Mira, Padre, nos despedimos de esta escuela dominical, mas no de tu presencia, Señor, porque más tarde, Señor, estaremos, Señor, nuevamente aquí, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor, escuchando de tu palabra, alimentándonos de tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, así hemos sido despedidos. No se te olvide conectarte a la 1 de la tarde para nuestro servicio de nuestra culto. Dios te bendiga, hermano.